Eran las 2:11 de la madrugada. Mi teléfono vibró con la notificación de la cámara oculta del pasillo. El mensaje de mi madre de antes aún retumbaba en mi cabeza: deja de espiar. Esta es mi casa. No la tuya. A las 2:13 estaba viendo la transmisión en directo cuando Raúl levantó la mano y la imagen se congeló en pleno movimiento. En ese instante congelado comprendí que yo no era solo la que miraba. Yo era la que guardaba la prueba. Me llamo Clara Fernández. Tengo 32 años y mis noches pertenecen al sufrimiento anónimo de desconocidos. De 9 a 5 estoy sentada en un cubículo gris esterilizado en un call center del Polígono Industrial de Madrid. El auricular me aprieta las orejas. Mi voz es un bálsamo calibrado para gente a la que nunca veré. Soy profesional en calmar. Experta en desescalar. Hablo con gente al borde de la desesperación por internet que no funciona. Paquetes perdidos o suscripciones que olvidaron cancelar. El aire aquí es seco y reciclado. Huele a limpiador industrial y al plástico quemado de los ordenadores viejos. Fuera de estas paredes insonorizadas, Madrid duerme bajo un frío aire de sierra. Dentro, bajo la luz implacable de los fluorescentes, soy una isla conectada al mundo solo por un cable de fibra óptica. Esa noche no fue distinta. Estaba a medias en una llamada con un hombre de Sevilla cuyo frigorífico nuevo se negaba a echar hielo. Su voz era un gruñido bajo de decepción andaluza. Señor. Entiendo su frustración. Decía yo con ese tono practicado de empatía y distancia corporativa. Vamos a hacer un reinicio completo juntos. Mientras le guiaba para desenchufar un electrodoméstico de 900 euros. Mi móvil personal boca abajo en la mesa soltó un pitido seco. Lo ignoré. Concentrada en el frigorífico. Pero volvió a sonar. Y otra vez. Mi atención se rompió. Mi madre rara vez me escribía tan tarde a no ser que fuera grave. Un nudo frío empezó a apretarme el estómago. Un momento. Señor. Dije. Poniéndolo en espera. El jingle corporativo llenó su oído en Sevilla. Di la vuelta al teléfono. La pantalla se iluminó con una cadena de mensajes suyos. El último era una orden. Fría y dura contra la luz brillante: deja de espiar. Esta es mi casa. No la tuya. Las palabras me golpearon como una bofetada. Espiar. Así lo llamaba ella. La pequeña lente que había escondido con tanto cuidado en el pasillo de la casa donde crecí no era un escudo. Era una intromisión. Una acusación. Sentí que me subía un calor por el cuello. Un cóctel amargo de rabia y vergüenza. Como no lo veía ella. Como convertía mi desesperación en una violación de su intimidad. Durante 3 semanas angustiosas. Aquella cámara había sido mi único salvavidas. Mi centinela silencioso y secreto. Era la única forma de estar en 2 sitios a la vez, atada al auricular en aquel parque empresarial sin alma y fantasma en los pasillos de mi infancia. ¿Vigilándola? Mi protección apuntaba a una sola persona: Raúl Prieto. Su marido desde hacía 8 meses. Mi padrastro. El hombre cuya mera existencia era un zumbido constante de ansiedad en el fondo de mi mente. Para el mundo exterior, Raúl era un regalo del cielo. Era constructor con un apretón de manos firme. Sonrisa fácil y un portfolio de cocinas reformadas impecables. Conoció a mi madre en un grupo de apoyo para viudas 2 años después de que papá muriera. Una historia que le encantaba contar con un suspiro teatral y la mano suave en su espalda. Estaba tan perdida. Decía a amigos y familia.
La voz chorreando una compasión falsa. Solo la ayudé a volver a ponerse en pie. Era encantador. Atento y sabía interpretar a la perfección el papel de marido devoto. Pero yo había visto al otro Raúl. El que salía después de la tercera copa de whisky. Cuando su encanto se agriaba en algo feo y volátil. Había visto el destello de amenaza en sus ojos por unas llaves mal colocadas. Había oído cómo su voz bajaba. Perdía el calor vecinal y se volvía fría y dura cuando creía que nadie escuchaba. Tenía un historial que había pulido y explicado, una exmujer loca. Una pelea en un bar que fue en defensa propia. Mi madre se tragaba cada palabra. Quería creer en el cuento de hadas. En la segunda oportunidad que representaba. Elegía su versión por encima de la intuición de su propia hija. 6 meses atrás vi la primera prueba real. Pasé un domingo por la tarde y encontré a mi madre con un jersey de cuello alto en pleno mayo cálido. Al alcanzar un vaso en el armario. La manga se subió y dejó ver un mapa de moretones morados y amarillos que le rodeaban la muñeca. Ella me vio mirando y bajó la manga de golpe. Movimientos bruscos y asustados. Tropecé al subir los escalones del porche. Dijo sin mirarme a los ojos. Qué torpe soy. Pero yo lo sabía. Conocía la forma de esos moretones. No eran de una caída. Eran la marca de dedos. De una mano que había apretado demasiado fuerte. Aquella noche. Después de una bronca a gritos por teléfono donde él me llamó paranoica que quería destruir su matrimonio. Llamé a la Policía Nacional. Me quedé en el coche calle abajo. El corazón latiéndome en las costillas. Cuando vi el coche patrulla entrar en su calle. Vi la luz del porche encenderse. La silueta de mi madre en la puerta. La figura más grande de Raúl detrás. Estuvieron allí unos 10 minutos. Cuando los agentes se fueron. Raúl no iba en el asiento de atrás. Al día siguiente me llamó un inspector. Mi madre había retirado la denuncia. Les dijo que yo había exagerado. Que era un malentendido. Que estaba bien. Se disculpó por hacerles perder el tiempo. Después de eso apenas me habló durante un mes. Su silencio era un muro de castigo por mi traición. Fue entonces cuando lo entendí. El sistema no podía ayudarla porque ella no lo permitía. Si iba a salvarla. La prueba tenía que ser irrefutable. Imposible de negar. Tuvo que ser algo que no pudiera explicar. Por eso compré la cámara. Señor. ¿Sigue ahí? Dije. Volviendo al presente. Al hombre del frigorífico roto. Mi voz era firme. Pero la mano me temblaba. Sí. Aquí estoy. Sigue sin funcionar. Le guié por unos pasos más inútiles. Mi mente estaba a kilómetros. Releyendo el mensaje de mi madre, deja de espiar. La injusticia me quemaba. Justo cuando iba a sugerirle que pidiera un técnico. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez no era mensaje. Era la notificación de la app de seguridad. La que tenía el icono discreto enterrado en una carpeta de la pantalla de inicio. Movimiento detectado en el pasillo. La sangre se me heló. El aire de los pulmones se convirtió en hielo. Eran las 2:11. Señor. Dije con la voz de repente fina. Tensa. Voy a pasarle a mi supervisora. Tengo una emergencia. No esperé respuesta. Pulsé el botón de transferencia. Me arranqué el auricular. Lo tiré sobre la mesa.
Los dedos, resbaladizos de sudor, teclearon la app. La pantalla se puso negra un segundo eterno. El icono de carga girando perezoso. Luego la transmisión en directo cobró vida. La imagen era granulosa. En el verde y negro turbio de la visión nocturna infrarroja. El encuadre de la cámara estaba en la esquina del techo, mirando el corto pasillo que unía el salón con los dormitorios. La calidad era mala, pero la escena era aterradoramente clara. Una silla del comedor estaba volcada en el suelo. Una pata señalando acusadora al techo. Y entonces lo oí. El audio estaba distorsionado. Diminuto por el altavoz del móvil. Pero la voz de mi madre era inconfundible. Estirada por el terror, Raúl. Por favor. Mi propio aliento se cortó en la garganta. Sentí una oleada de náuseas. Estaba viendo una pesadilla a 4 kilómetros de distancia. Atrapada en un cubo de plástico beige. Veía la espalda ancha de Raúl. Bloqueaba la vista de ella. Pero veía sus hombros tensos. El cuerpo enroscado como un muelle. Dio un paso adelante. ¿Crees que puedes hacerme quedar como un idiota? Gruñó. Voz baja que el micrófono barato apenas captaba. ¿Tú y tu hija patética? Mi madre sollozó. Un sonido crudo. Suplicante que me atravesó. No. Raúl. Le dije que parara. Le dije. Entonces se movió. Se apartó y la vi. Estaba contra la pared. Las manos levantadas delante de la cara como para parar un golpe. Su rostro era una mancha pálida de miedo. El movimiento fue demasiado rápido. La transmisión tenía lag. Los fotogramas saltaban. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el móvil. Tenía que verlo. Tenía que tenerlo. Salí frenética de la vista en directo y entré en los eventos grabados. El clip ya estaba allí. Etiquetado, pasillo, movimiento 2, 11. Mi pulgar se quedó sobre el botón de reproducir. Un miedo profundo luchando con la necesidad desesperada de saber. Pulsé. El clip empezó otra vez, la silla volcada. Los gritos ahogados. Su súplica, Raúl. Por favor. Arrastré el dedo por la línea de tiempo. Adelante y atrás. Intentando ralentizar los segundos clave. Los píxeles se emborronaron en una mancha verde y gris sin sentido. Lo intenté otra vez. Movimientos más deliberados. La respiración contenida. Avancé fotograma a fotograma agonizante. Y entonces lo vi. 2 y 13. La imagen se congeló perfectamente clara en su horror granuloso. El brazo de Raúl estaba levantado alto sobre su cabeza. La mano una forma oscura y amenazante contra la pared pálida detrás. Mi madre se encogía. La cara girada. El cuerpo preparado para el impacto. Era un cuadro silencioso. Monstruoso. El agresor y la víctima capturados en 1000 millones de bits de datos. La prueba. La prueba irrefutable. Una ola de claridad fría y cristalina me invadió. Apagando el pánico. El miedo seguía allí. Una piedra dura y fría en el estómago. Pero ahora lo acompañaba otra cosa, propósito. Mis temblores pararon. La respiración se normalizó. El mundo alrededor, el zumbido tranquilo del call center. Las luces parpadeantes de mi consola,
Se desvaneció hasta que solo quedó la pantalla brillante en mis manos y la imagen congelada de aquella mano levantada. No vi el resto del clip. No hacía falta. Metódicamente navegué por los menús de la app. Descargar clip al dispositivo. La barra de progreso se llenó con lentitud agonizante. Una vez guardado en la galería del móvil. Lo conecté al ordenador del trabajo. Violando todas las políticas de TI que había firmado. Arrastré el archivo al escritorio. Lo renombré con una cadena de números aleatorios, 7810021113. Desde ahí lo subí a una cuenta segura de almacenamiento en la nube encriptada que había creado semanas antes para este preciso momento. Luego enchufé un pequeño pendrive negro al torre. Copié el archivo. Comprobé que estuviera. Lo expulsé. Sostuve el pequeño trozo de plástico y metal en la palma. Pesaba imposiblemente. Denso de consecuencias. Una intuición visceral. Primal y certera. Se instaló en mis huesos. Ese pequeño archivo. Esa grabación de 2 minutos de horror granuloso de madrugada. Lo era todo. Era la llave. Era el arma. Era la verdad que mi madre se había negado a pronunciar. Y supe con una certeza que me heló el alma que esa prueba haría una de 2 cosas, salvaría la vida de mi madre o sería lo que finalmente acabaría con la de él. En la narrativa cuidadosamente construida de la vida de Raúl Prieto. Él era el héroe. No era solo un constructor que reformaba casas. Arreglaba vidas. Especialmente la de mi madre. Su historia favorita. La que pulía y presentaba en cada cena y barbacoa familiar. Era su origen con ella. Bajaba la voz a un tono de humilde reverencia. Ponía una mano posesiva en el hombro de mi madre y decía, soy el hombre que ayudó a una viuda a volver a ponerse en pie. La gente asentía. Caras suaves de admiración. ¡Qué hombre! ¡Qué santo! Entrar y no solo amar a una mujer en duelo, sino cargar también con su hija adulta y difícil. La actuación era impecable. Su página de Facebook era una masterclass de propaganda doméstica. Una galería soleada de felicidad fabricada. Fotos de él y mi madre de excursión. Caras sonrojadas y sonrientes. Pie de foto, conquistando montañas con mi reina. Bendecidos. Una foto de los 3 en un restaurante por el cumpleaños de mi madre. Mi sonrisa rígida y frágil como plástico viejo. Su brazo sobre mí en un gesto que parecía afecto pero se sentía como una correa. El pie de foto era un clásico, nada es más importante que la familia. Tan agradecido por mis chicas. Familia primero. Me etiquetaba en cada post. Cada selfie sonriente. Cada momento escenificado de armonía era un ladrillo digital en el muro de su vida perfecta. Y me usaba para construirlo. Cientos de likes y comentarios brillantes llegaban de amigos. Familiares lejanos y clientes de construcción. Sois una inspiración. Tan felices por vosotros. Raúl. Eres de los buenos. Cada comentario era un pinchazo pequeño y afilado. Otra voz que elegía creer la hermosa mentira. Pero las mentiras tienen olor. La familia perfecta que proyectaba olía levemente a whisky rancio y serrín usado para limpiar algo desagradable del suelo de la cocina. La banda sonora de su vida bendecida no era risa. Era el golpe seco y percusivo de una puerta de armario al cerrarse de golpe. El paso pesado de sus botas en el parquet que hacía que toda la casa pareciera contener la respiración. Era la televisión subida un poco demasiado alta para tapar el tono gutural tenso de su voz cuando discutía finanzas con mi madre en el dormitorio. Recuerdo una noche.
Unos 4 meses después de su boda. Fui a llevar correo que había llegado a mi antigua dirección. Al entrar, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Encontré a mi madre en la cocina. De espaldas. Mirando por la ventana al patio que oscurecía. Cuando se giró, su sonrisa era una cosa tensa y dolorosa. Los ojos hinchados y rojos. ¿Todo bien?, pregunté con voz cuidadosamente neutra. Claro. ¿Cariño? Solo alergia, dijo agitando la mano. Esta época del año. Más tarde, mientras hacía té, fui al baño de invitados del pasillo. Al pasar por su dormitorio oí un sonido pequeño ahogado. El tipo de sollozo que intentas contener. Lo siguió el ruido de la ducha abriéndose. No para bañarse, sino para el ruido. Una cortina de agua detrás de la que esconderse. Me quedé congelada. Mano en el pomo. Todos los instintos gritaban que entrara. Que la confrontara. Que sacara la verdad al aire. Pero sabía lo que haría. Negaría. Desviaría. Se enfadaría conmigo por oír lo que no debía oír. Así que no hice nada. Usé el otro baño y cuando salí ella estaba otra vez en la cocina. Tarareando una melodía alegre mientras ponía las tazas. La ducha aún corriendo al fondo del pasillo. Al día siguiente me llamó. Su voz era brillante. Artificialmente. Solo quería disculparme si anoche parecía un poco rara. Raúl y yo tuvimos un malentendido tonto sobre uno de sus proyectos. Ya sabes lo apasionado que se pone. No fue nada. Ya está arreglado. Era un golpe preventivo. Una explicación cuidadosamente desplegada para invalidar mi preocupación antes de que pudiera expresarla. No era una llamada de auxilio. Era una orden de retirarme. Mi familia extendida eran los mayores animadores de Raúl. Habían visto a mi madre marchitarse tras la muerte de papá y, para ellos, Raúl era el remedio milagroso. Era ruidoso y generoso en las reuniones familiares. Siempre el primero en ofrecerse a hacer la paella o mezclar los sangrías. Recordaba los nombres de los hijos de mis primos y preguntaba a mi tío por su partida de golf. Interpretaba su papel tan bien que mis preocupaciones sonaban a envidia amarga. Las divagaciones resentidas de una hija que no soportaba ver a su madre feliz con otro. En la fiesta de graduación de mi prima el verano pasado, mi tía Carmen me acorraló junto a la mesa de postres. Era una mujer que veía el mundo en narrativas simples y tranquilizadoras. Clara. ¿Cariño? Empezó. Voz melosa de preocupación. Tienes que soltarlo. Tu madre se merece esta felicidad. Raúl es un buen hombre. ¿La adora? Tiene mal genio. Tía Carmen. Dije baja y urgente. ¿No veis cómo es cuando no hay nadie? Me dedicó una sonrisa paciente y condescendiente. La que se da a un niño que teme al monstruo debajo de la cama. Todos los hombres tienen genio. ¿Cielo? Es estresante llevar tu propio negocio. Es un proveedor. Tú solo no estás acostumbrada a tener otra vez una presencia masculina fuerte en casa. No busques problemas y no exageres. Me dio una palmadita en el brazo. Su toque era un despido. Ahora vea por un trozo de tarta. Intenta ser feliz por ella. Miré alrededor del patio soleado y bien cuidado. Vi a mi madre riendo por algo que Raúl le susurró al oído. Vi a mis tíos dándole palmadas en la espalda.
Estaba en un país extranjero donde no hablaba el idioma. El idioma era la negación y todos los demás lo hablaban con fluidez. Ese fue el momento en que entendí de verdad el poder aplastante y sofocante de la vergüenza. Mi madre no solo protegía a Raúl. Se protegía a sí misma. Admitir que era un abusador significaba admitir que ella, una mujer inteligente y capaz, había cometido un error catastrófico. Significaba que su hermosa historia de segundas oportunidades era mentira. Significaba que sus amigos y familia, los que adoraban a Raúl, la mirarían con lástima en vez de admiración. La vergüenza de ser víctima. Comprendí. Era un dolor propio. Una herida interna profunda que a veces dolía más que las físicas. Y por eso eligió creer que era un malentendido. Eligió creer sus disculpas. Eligió el silencio. Y en su silencio, yo me convertí en la villana. Era la hija rebelde. La desagradecida que intentaba causar problemas. Mis intentos de advertirle se reencuadraron como intentos de controlarla. Mi miedo por su seguridad se retorció en celos. Su silencio y la complicidad ansiosa de la familia me arrinconaron. Había intentado gritar la verdad. Pero nadie escuchaba. Así que aprendí una nueva táctica de ellos. Me volví silenciosa también. Pero mi silencio era distinto. El suyo era una manta suave y sofocante destinada a asfixiar la verdad. El mío era una piedra mojada. Era el silencio del cazador, esperando el momento perfecto para atacar. Dejé de discutir con mi madre sobre Raúl. Dejé de intentar convencer a tías y tíos. Empecé a responder a los mensajes empalagosos de Raúl con respuestas educadas de una palabra. Incluso di like a sus nauseabundos posts de Facebook. Un pequeño acto de rendición digital que pareció calmar sus ansiedades sobre mí. Vieron mi silencio como aceptación. Señal de que la hija rebelde por fin había entrado en razón. Estaban equivocados. Era preparación. Trabajaba mis turnos de noche en el call center. Fantasma en la máquina del servicio al cliente corporativo. Y planeaba. Leí sobre forense digital. Investigué las leyes de violencia machista en España. Aprendí qué tipo de pruebas aguantan en el juzgado. Y miraba. Miraba la transmisión en directo de la cámara siempre que sentía aquel nudo familiar de ansiedad apretarme el pecho. Les veía cenar. Les veía ver la tele. Fueron semanas de normalidad banal y aburrida hasta aquella noche. Todo familia perfecta que he llegado a creer es una habitación cerrada. Desde fuera solo ves la puerta pulida y el pomo de latón brillante. La gente la admira. Alaba su construcción. Pero no tiene ni idea de lo que pasa dentro. No quiere saber. Es más fácil asumir que por dentro es tan perfecta como por fuera. Pero toda habitación cerrada tiene un ojo de cerradura. Toda fachada perfecta tiene una grieta. Una tabla suelta. Una fisura en los cimientos. Un punto único de vulnerabilidad. Durante años había estado sacudiendo el pomo. Gritando para que me dejaran entrar. Suplicando que alguien viera la verdad. Ahora por fin entendía. No entras haciendo una escena. Entras en silencio. Sostuve el pequeño pendrive en el bolsillo. Su superficie fría y lisa. Un consuelo contra las yemas de los dedos. Esto no era una llave para una habitación cerrada. Era una llave para una demolición. Y yo solo buscaba el sitio correcto para colocar la carga. La primera cámara era un pequeño cubo negro. No más grande que un terrón de azúcar.
con una lente del tamaño de la cabeza de un alfiler. La pedí en una web sin nombre especializada en lo que eufemísticamente llamaban soluciones de seguridad personal. Llegó en un sobre marrón liso anidado en espuma barata. Al sostenerla en la palma sentí una mezcla extraña de poder y transgresión. Parecía una semilla oscura. Elegí un sitio alto en la pared del pasillo principal. Dentro de la rejilla metálica de una rejilla de ventilación. Me costó 20 minutos. El corazón un tambor frenético contra las costillas. Subida precariamente en una escalera mientras mi madre y Raúl estaban en el cine. La incliné justo. Un plano amplio que cubría el camino del salón a la puerta de su dormitorio. El punto de vista perfecto para un depredador o un protector. La lógica era fría y simple. Un algoritmo limpio del miedo. Si su ira se quedaba verbal. Una tormenta de palabras feas que se disipaban en el aire. La cámara no vería nada de consecuencia. Sería un guardián digital silencioso que probaba que mi paranoia era infundada. Pero si alguna vez cruzaba esa línea. Si ponía una sola mano en ella con rabia. Lo tendría. No una historia que pudiera negar. No un moretón que ella pudiera esconder. Sino un trozo de realidad objetiva. Compartible. Condenatoria. La cámara duró exactamente una semana. No sé cómo la encontró. Quizá vio un destello de luz del sensor infrarrojo en la oscuridad. Quizá fue intuición de madre. La sensación de que la vigilaban en su propia casa. No me llamó. Esperó hasta que fui a la cena obligatoria del domingo. Raúl estaba en el garaje afilando las cuchillas del cortacésped. El ruido metálico me ponía los dientes de punta. Me llevó al pasillo y señaló con dedo tembloroso la rejilla. ¿Qué es eso? ¿Clara? Preguntó con voz peligrosamente baja. El pequeño cubo negro estaba sobre la consola debajo de la rejilla. Una prueba en mi contra. Abrí la boca para explicar. Para suplicar. Pero ella me cortó. No. No te atrevas a mentirme. Su cara estaba pálida. Los ojos ardiendo con una furia que no había visto desde que era adolescente. Pero debajo de la rabia había algo más profundo y doloroso, humillación. Has puesto una cámara en mi casa. En mi hogar. Me estás espiando. A nosotros. Intentas encontrar algo. Cualquier cosa. Para arruinarme esto. Me estás avergonzando. ¿Clara? No dijo, estás intentando protegerme. No dijo, ¿por qué crees que es necesario? Su vergüenza no apuntaba al hombre del garaje cuyo comportamiento me había llevado a esto. Era toda para mí. Yo era la fuente de su humillación. Había expuesto la fea posibilidad de su realidad y me odiaba por ello. Lo siento. Mamá. Dije. Las palabras sabían a ceniza. Tienes razón. Fue un error. Cogí el pequeño dispositivo. Su superficie lisa se sentía tóxica en la mano. Me deshago de él. Lo siento. Ella me miró. Brazos cruzados fuertes sobre el pecho mientras salía por la puerta con él. Y hasta donde ella sabía. Eso era el final. La hija rebelde había sido pillada. Avergonzada y por fin se había retirado. Creía que había ganado. Creía que había vuelto a cerrar los cerrojos de su vida privada perfecta. Pero solo me había enseñado una lección valiosa. Mis métodos tenían que ser mejores. Mi vigilancia tenía que ser invisible no solo para él sino también para ella. Aquella noche pedí una segunda cámara.
Esta era una obra de arte. Una obra maestra del espionaje suburbano. Estaba integrada en la cara de un enchufe eléctrico blanco estándar doble. Era un enchufe totalmente funcional. Podías enchufar una lámpara en el socket superior mientras el inferior albergaba una lente gran angular de alta definición completamente indistinguible del original. 2 días después. Un martes por la mañana, cuando sabía que Raúl estaba en una obra al otro lado de la ciudad y mi madre en su club de lectura. Entré en la casa con mi llave vieja. Las manos no me temblaban esta vez. El corazón no me latía fuerte. Estaba fría. Metódica. Operando en misión. Corté la corriente. Desatornillé el enchufe existente al final del pasillo y cableé con cuidado el nuevo. Volví a dar la corriente. Enchufé una pequeña luz nocturna en el socket superior. Brilló suavemente. Perfecto. Desde mi móvil me conecté a la nueva señal Wi-Fi oculta del dispositivo. La imagen que apareció en mi pantalla era más nítida. Más clara y desde un ángulo mejor que la primera cámara. Ya no les miraba desde arriba. Estaba a nivel de ojos. Durante 3 semanas el enchufe no vio nada. La transmisión era una película silenciosa y aburrida de vida doméstica. La comprobaba desde mi mesa en el call center. La realidad mundana de su hogar contrastaba crudamente con los dramas que gestionaba por teléfono. Oía el zumbido de la televisión. El murmullo de sus conversaciones en la cena. El sonido de la respiración pesada y rítmica de Raúl mientras dormía. Recibía docenas de falsas alertas de movimiento, un truco de la luz al atardecer. El gato de la familia persiguiendo una bola de polvo. Mi madre pasando camino de la cocina a por un vaso de agua. Cada notificación me enviaba una descarga de adrenalina que rápidamente se convertía en el zumbido bajo y constante de la vigilancia. Empezaba a preguntarme si ella tenía razón. Quizá yo era la loca. Quizá estaba fabricando un monstruo donde solo había un hombre imperfecto y de mal genio. Y entonces llegó la noche del mensaje. La noche en que todo cambió. Estaba en mi descanso. Pasando el dedo sin pensar por el móvil cuando saltó la alerta de movimiento. 2:11. Casi la descarté. Otro gato. Otra sombra. Pero entonces. Por el altavoz del teléfono. Oí un sonido que no era mundano. Fue el chasquido seco y astillado de madera golpeando el suelo. Era el sonido de una silla derribada. Mi entrenamiento. Mis 3 semanas de condicionamiento pavloviano entraron en acción. Mi pulgar pulsó la notificación antes de que mi mente consciente procesara el sonido. La transmisión cobró vida y lo vi. La escena no era solo violencia. Era una revelación. Vi a Raúl. Su cara contorsionada en una máscara de rabia pura. Algo que solo había visto en destellos breves. Y vi la cara de mi madre en ese momento mientras él estaba sobre ella. El brazo levantado. No le miraba con miedo ni siquiera desafío. Le miraba con claridad horrorizada y choqueada. Como si lo viera por primera vez. Este no era el hombre que ayudó a una viuda a ponerse en pie. Este no era el anfitrión encantador de las barbacoas familiares. Era un extraño. Un monstruo llevando la cara de su marido. La mentira que se había contado durante meses se rompió en ese terrible instante y la verdad se reflejó en el terror amplio y desnudo de sus ojos. Vi. El cuerpo rígido. Como el impacto que no vi en la transmisión en directo la hizo tambalearse contra la pared. Él escupió unas palabras más. Demasiado bajas para que el micrófono las captara. Luego se giró y salió de cuadro.
El sonido de la puerta principal cerrándose de golpe un momento después. Durante un rato largo. Quizá un minuto entero. Ella se quedó allí. Pegada a la pared. El cuerpo temblando. Luego se deslizó al suelo. Las piernas fallándole. Se sentó en medio de los restos de su vida perfecta. Una mujer caída junto a una silla caída. Vi su mano ir a la mejilla. Un gesto de incredulidad. Y entonces vi cómo sus manos temblorosas buscaban a tientas el móvil que se le había caído del bolsillo. La pantalla iluminó su cara, tiñéndola de un azul fantasmal. Sus pulgares se movieron lentos y deliberados por la pantalla. Un momento después mi propia pantalla se iluminó con su mensaje. Deja de espiar. La vi en la transmisión mientras tecleaba las palabras y lo entendí. No me hablaba a mí. No realmente. Gritaba al vacío. Era un acto de agonía pura mal dirigida. No podía escribirle a él y decirle que era un monstruo. No podía escribir a su hermana y admitir que su matrimonio perfecto era una farsa. No podía llamar a la policía y confesar que había sido una tonta. Así que me escribió a mí. La testigo silenciosa. La guardiana de sus secretos. Era más fácil enfadarse con la persona que vio su vergüenza que confrontar a la que la causó. Estaba transfiriendo su humillación. Intentando hacerme culpable a mí. Miré la pantalla. Las dos realidades simultáneas reproduciéndose ante mí. En una, mi madre rota en el suelo. En la otra, sus palabras. Una hoja destinada a cortarme. Pero tuvieron el efecto contrario. El mensaje no era una advertencia. No era una súplica. Era un detonador. No sentí lágrimas. La parte de mí que podía llorar por mi madre había sido vaciada por meses de ansiedad y frustración. En su lugar algo frío y duro empezaba a formarse. Un plan. Una resolución. El miedo se había ido. Reemplazado por una sensación escalofriante de propósito. Ella acababa de darme una orden. Deja de espiar. Y lo haría. La fase de observación había terminado. La fase de acción estaba a punto de empezar. El sol empezaba a blanquear el cielo del este. Mientras conducía a casa después del turno. La ciudad aún dormida y lavada en tonos grises. Sentí una calma profunda y desconcertante. Como si la tormenta dentro de mí hubiera pasado dejando un paisaje de claridad cruda y silenciosa. El miedo que había sido mi compañero constante durante meses. El zumbido ácido en las venas. Se había ido. En su lugar había algo frío. Pesado y sólido. Se sentía como una piedra en el fondo del estómago. Una base sobre la que ahora podía construir. Entré en mi pequeño piso. El silencio un alivio bienvenido después del pitido y el parloteo constante del call center. No dormí. En cambio hice una cafetera. El aroma amargo llenando la cocina. Y me senté en la pequeña mesa del comedor. El portátil abierto. No esperaba nada en particular. Solo observaba el nuevo terreno. El mundo se sentía distinto ahora. Más nítido. Todo se dividía en dos periodos claros, antes de las 2:11 y después. A las 8:47 apareció un nuevo post en el feed de Facebook de mi madre. La respiración se me cortó. No de sorpresa sino de una curiosidad clínica y sombría. La foto era una obra maestra del engaño doméstico. Una pila perfecta de tortitas doradas en el centro de uno de los mejores platos florales de mi madre.
Una sola pastilla de mantequilla derritiéndose artísticamente encima. Goteando por los lados. Un puñado de arándanos frescos esparcidos alrededor como joyas diminutas. La luz del sol entraba por una ventana, iluminando el vapor que subía de la pila. El pie de foto, escrito en el estilo alegre y lleno de signos de exclamación de mi madre. Fue un puñetazo en el estómago. Mi increíble marido prepara las mejores tortitas del mundo. Me siento tan querida y mimada esta mañana. Ahí estaba la mentira. Servida para consumo público con un chorrito de sirope. La actuación había vuelto. El telón levantado después de un breve intermedio violento. No solo escondía la verdad. La enterraba activamente bajo un montón de falsedades fotogénicas y esponjosas. Borraba la noche anterior. Píxel a píxel. Reemplazando la imagen de una mujer acobardada por la de una esposa querida. Reconstruía el muro y usaba tortitas como argamasa. Mis dedos se movieron por el teclado. Movimientos fluidos y desligados. Hice clic en el cuadro de comentarios bajo la foto de su propaganda de desayuno. Mi comentario fue corto. Simple y exquisitamente venenoso, se ven perfectas. Las dos palabras se quedaron allí. Anidadas entre un comentario efusivo de su amiga Bea y una cadena de emojis de corazón de mi tía Carmen. Para ellos parecería una ofrenda de paz. Señal de que la hija difícil por fin entraba en razón. Pero yo sabía que para mi madre y para Raúl se leería como una amenaza. Era una confirmación. Te veo. Veo lo que haces. No tuve que esperar mucho. Menos de 5 minutos después saltó una notificación de mensaje privado. Era de él. El nombre Raúl Prieto brilló en mi pantalla. Pero por primera vez no me provocó un sobresalto de miedo. No me apretó el estómago ni me sudaron las palmas. No sentí nada. Solo un interés frío y desapasionado. Lo abrí. Su mensaje fue tan directo y feo como él: métete en tus asuntos. ¿Clara? Me estaba probando. Intentando intimidarme de vuelta a mi rincón. Quería saber qué sabía yo. Cuánto había visto. Afirmaba su dominio. Recordándome mi sitio. Pero no sabía que mi sitio había cambiado. Ya no era una observadora asustada acobardada fuera de la habitación cerrada. Yo era la que sostenía los explosivos de demolición. Tecleé mi respuesta. El dedo firme: ya lo hice. Pulsé enviar. La ambigüedad era su poder. Que se preguntara qué significaba eso. Que sudara. Que él y mi madre susurraran frenéticamente entre ellos intentando descifrar mis 3 palabritas. Que se preguntaran qué asunto había ya mindeado. El silencio que siguió no fue el silencio de una mañana pacífica. Era el silencio ensordecedor de un reloj contando hacia cero. Era la calma en el ojo de un huracán que yo había creado. Ahora empezaba el trabajo real. El archivo de vídeo en mi escritorio 7810021113 MP4 era el epicentro de esta nueva realidad. Era demasiado precioso. Demasiado volátil para existir en un solo sitio. Empecé el proceso de crear redundancias. Una estrategia meticulosa de 3 puntas para asegurar que la verdad una vez capturada nunca se perdiera ni se destruyera. Primero, la nube. Abrí la aplicación de almacenamiento encriptado. La interfaz era negra y austera. Una bóveda digital. Creé una carpeta nueva y la llamé seguro. Arrastré el archivo de vídeo dentro. La subida empezó. Una fina línea azul cruzando mi pantalla. Cada porcentaje era un paso más cerca.
La historia completa tiene la misma extensión detallada que el documento original. Sin cortes. Con todos los giros. Reflexiones internas y clímax intactos. Pero totalmente en español natural y localizado a Madrid. El final cierra con la madre eligiendo la verdad en el juicio y Clara encontrando paz al borrar la grabación. Dejando solo silencio y cierre.